Bueno, vamos a comenzar con la quinta unidad, algo ya les subí, fíjense que este es simplemente un ejemplo de- que pueden encontrar online de tantos que hay, de la clasificación de procesos termoquímicos, eh, desde combustión, gasificación, pirólisis, torrefacción, que se acuerdan que por ahí lo encontrábamos también como un pretratamiento, y la licuefacción. Por ahí vamos a ver más en detalle lo que son los gasificadores, de combustión también, sobre todo porque a escala comercial el sistema más empleado de los termoquímicos es la combustión en calderas. Pero bueno, algo de gasificadores vamos a ver, de pirólisis, y pirólisis nos va a quedar para la clase que viene también, para la semana que viene. Y los distintos tipos de gasificadores, de fixed bed o lecho fijo y lecho fluidizado. Eh, Acá hace una comparación, una clasificación en lecho fijo, los updraft, downdraft o crossdraft gasifiers, y en lecho fluidizado. Bueno, este tipo de cosas lo va a profundizar Pablo Caviedes en la clase que viene. Si llegado el caso podemos hacerlo entre 4 y media y 5 como les comentaba. Les dejé la unidad si la quieren descargar, la clase de hoy. Recién lo acabo de subir. Bueno, voy a presentar la pantalla. Cualquier cosa me avisan si no se llega a ver bien. A ver. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a ver en la unidad 5. Hoy vamos a llegar más que nada hasta lo que es gasificación. Algo de ventaja y desventaja de algunos diseños o equipamientos vamos a ver. Así que, bueno, reiterando, ¿se acuerdan un poco las dudas que nos quedaba, que hay a nivel bibliográfico entre preprocesamiento, pretratamiento? Reiteramos un poco la definición. Hablamos de un pretratamiento de la biomasa a cualquier etapa inicial donde se la prepara, se la modifica o se le hace algún tipo de conversión para modificar su estructura física o química, para hacerla más proclive, mejor, con mejores atributos para las posteriores conversiones o procesos a los cuales sea sometida. A ver. Bueno, dentro de procesos de conversión de la biomasa, hablamos de un proceso de conversión de la biomasa a las distintas etapas en las que se la transforma para producir alguna forma útil de energía. Y dentro de estos, como les decía, que se confunde un poco preprocesamiento, pretratamiento, o también lo pueden encontrar directamente como procesos de conversión. Fíjense, tenemos las conversiones termoquímicas, que son las que vamos a ver hoy. Acá ponemos estas cuatro, incluso no ponemos torrefacción acá, pero podría incluírsela. Eh, y lo que son las conversiones bioquímicas de la biomasa lignocelulósica. Queda por ahí, dentro de los distintos procesos para obtener bioenergía, lo que son las conversiones físico-químicas. Bueno, acá aclaro un poco lo que por ahí antes se hablaba de un preprocesamiento, cuando era más bien mecánico. Bueno, podemos tener algunos preprocesamientos de tipo químicos o térmicos, algo creo que habíamos mencionado en la clase pasada, pero sobre todo, bueno, nosotros cuando hablábamos de pretratamiento, lo más comúnmente se usaba el término pretratamiento para las conversiones bioquímicas, o sea, donde hay organismos interviniendo, para obtener bioetanol, sobre todo bioetanol de segunda generación. Ahí se habla mucho de pretratamiento aún hoy, porque se requiere sí o sí el pretratamiento, una modificación de la biomasa para luego proceder a obtener el bioetanol de esta matriz lignocelulósica. Bueno, esto que inicialmente se hablaba solo para obtener etanol, hoy día los pretratamientos podemos mencionarlos para otros tipos de procesos o de conversiones. Por eso lo podemos subir a esta etapa como un requisito previo para alguna de estas otras formas de obtención de energía.
Y vamos a sacar esta opción, las físico-químicas, porque lo vamos a asignar no para biomasa lignocelulósica, sino para biomasa oleosa. Puntualmente para obtener biodiesel, por ejemplo, de soja. Y bueno, ahí podemos hablar de una conversión físico-química conocida como transesterificación. Para obtener biodiesel, bueno, lo que no hay que mezclarlo con la biomasa lignocelulósica, que es este ejemplo. La biomasa lignocelulósica, hay formas de obtener biodiesel, pero no son este tipo de conversiones, están en una escala mucho más temprana, eh, digamos, de desarrollo, no hay ningún tipo de planta comercial, son solamente algunos procesos analizados y estudiados para tratar de obtener eh, combustibles similares al gasoil a partir de la biomasa lignocelulósica, pero ya les digo, en etapas más experimentales. Así que la biomasa, lo que son conversiones físico-químicas, tengan presente de no mencionarlo para una biomasa lignocelulósica, sí para algún tipo de grano con alto contenido de aceite, como por ejemplo grano de soja o o cereal de algún otro tipo, o grano de colza o algún tipo de fuente que tenga una composición oleosa elevada que se pueda extraer. Bueno, bibliografía, puntualmente estoy sacando estos 3 libros. Yo no los he subido, podría subirlos si alguno lo llega a querer o me avisa, lo comparto, también puedo subirlo al aula. Por ahí son libros que ocupan algo de espacio, pero se puede subir al aula como PDF si alguno lo quiere mirar. Son todos materiales, están todos en inglés. Yo por ahí he ido sacando algunos fragmentos de cada uno, así que digamos, los conceptos que vamos a ir viendo van a estar acá en la presentación. Eh, Acá está interesante cómo muestra de los distintos procesos termoquímicos que vamos a ver, cómo se clasifican puntualmente en función de la temperatura. Cuando hablamos de un proceso termoquímico es someter a la biomasa a determinadas condiciones de temperatura, presión y presencia de oxígeno fundamentalmente. Entonces tenemos desde una torrefacción de 200 a 300 grados a una pirólisis lenta o pirólisis rápida. Eh, ya después vamos a ver un poco más de eso la semana que viene, los tipos de pirólisis. Pirólisis rápida está menos tiempo pero a mayor temperatura y una pirólisis lenta es más tiempo a temperaturas más elevadas. Y proceso de gasificación que implica someter a la biomasa a altas temperaturas, pero con una atmósfera controlada en cuanto a lo que refiere a las condiciones, a la cantidad de oxígeno. O sea, se le suministra aire, que tenemos oxígeno en el aire, en cantidad controlada, no llega a la cantidad para una combustión completa. No llega a ser una combustión completa porque está limitado por la cantidad de oxígeno, ya que la cantidad de aire que se le introduce al gasificador está restringida para que no llegue a ser una combustión completa. Bueno, después vamos a ver un poquito, en definitiva, la gasificación, como lo dice el propio nombre, obtenemos como producto un gas, que luego puede ser combustionado. Un gas de síntesis, gas pobre, después vamos a ver algunas definiciones. Y luego la combustión, que es de los procesos industriales para utilizar biomasa, los más comunes, los más difundidos globalmente, son por su simplicidad la combustión. Eh, Típicamente combustión en calderas es lo más común para obtener vapor de agua que se puede utilizar para obtener electricidad o calor si se lo precisa en algún proceso industrial. También tenemos la licuefacción por solventes. Eh, Hay otro proceso parecido que es la licuefacción hidrotermal. La licuefacción vamos a hablar muy poquito, porque también está en escala muy, digamos, incipiente, no hay ningún proyecto comercial operando. Pero la ventaja, en realidad, todos estos procesos tienen como dificultad operar con biomasa con alta humedad. Cuando la biomasa tiene alta humedad, todos los procesos termoquímicos por lo general se ven restringidos porque hay que gastar mucha energía en evaporar ese agua. La ventaja de la licuefacción es justamente que podemos trabajar con biomasa con alto contenido de humedad. Eh, Así que ese vendría a ser el motivo por el cual hay interés en ese proceso termoquímico.
La gran dificultad que tiene es que opera a altísimas presiones y el equipamiento industrial para operar a esas presiones lo hace bastante complejo y costoso. Acá un poco resumiendo los distintos procesos termoquímicos. Bueno, hablamos combustión, es calentar en presencia de oxígeno. Gasificación es una oxidación parcial porque el oxígeno está restringido. La pirólisis es una ausencia total de oxígeno directamente, o sea, es calentar sin nada de aire, o sea, sin nada de oxígeno en realidad. Se puede introducir como agente el nitrógeno atmosférico, pero sin presencia de oxígeno. Y luego la licuefacción, que puede ser en presencia de agua o de algún solvente. Cuando hablamos con solventes, hablamos de licuefacción con solventes, y si es con agua, licuefacción hidrotermal. Acá podemos ver, bueno, las proporciones de los productos según el estado, sólido, líquido y gaseoso. Una torrefacción ya algo habíamos visto, de hecho algo entró en el parcial, donde obtenemos un combustible de tipo sólido, mejorado respecto a la biomasa original. Estamos hablando de temperaturas de entre 200 y 300 grados Celsius. Y si hablamos ya de pirólisis, como hay una ausencia total de oxígeno, ya el mismo proceso está limitado en cuanto a las temperaturas a alcanzar, porque si en ausencia de comburente, como el oxígeno, tenemos esa limitación y por eso las temperaturas no alcanzan valores tan altos. Estamos hablando entre 300 y 400 grados Celsius o hasta los sumos 700, 750 si es una pirólisis rápida. Y en ambos casos empieza a aumentar la proporción de líquidos. O tenemos bioaceite, o ya vamos a ver un poco más la clase que viene, que se puede usar como un biocombustible que se obtiene en forma líquida a partir del proceso de pirólisis. Si es una pirólisis rápida, fíjense cómo aumenta notablemente por el solo hecho de aumentar la temperatura, por lógica, empieza a haber menos sólidos y ya empezamos a obtener productos más en estado líquido. Y ya empezando, cuando hablamos de 750, 900 grados, con una atmósfera reducida en cuanto a cantidad de oxígeno, ya obtenemos una proporción alta, elevada de gases de síntesis que tienen un poder calorífico que puede ser aprovechado en algún motor de combustión o en una turbina para generar electricidad o para generar, cuando hablamos de motor o de turbina, el fin generalmente de una gasificación es obtener electricidad y eventualmente se puede obtener calor residual para aprovechar. Y bueno, la combustión es el que se maneja con temperatura más alta. Algo que yo acá aclaro es generalmente en algún tipo de biomasa, tal vez no tanto en la madera, suele tener ventajas en este aspecto, pero las biomasas herbáceas en general, los pastos, tienen o los pastos rastrojos, tienen dificultades para operar a estas temperaturas porque las cenizas se fusionan, pasan a estado líquido y eso en toneladas y toneladas de biomasa que tienen un 1, 2, 3 o 5% de cenizas o más, dependiendo, esas cenizas, si ponemos 1000 kilos por hora, estamos generando 50 kilos de ceniza, o, bueno, y más también, dependiendo si fuera un 5%, son 50 kilos de cenizas por hora que encima si pasan a estado líquido alteran o pueden generar atascamientos y problemas o desperfectos en la caldera de combustión. Entonces, bueno, esto suele ser un impedimento. No solo la cantidad, que es un problema, porque el residuo sólido hay que extraerlo cuando llega a acumularse en cantidad, sino que si además eso se funde, si las cenizas tienen un punto de fusión muy bajo, dificulta estos procesos. Entonces, si tienen una biomasa, lo primero que tienen que fijarse para ver qué podemos hacer con esa biomasa es enviarse un análisis no solo de poder calorífico, sino de determinados agentes corrosivos que pueden ser problemáticos para el cloro, azufre, etcétera, para el equipamiento y cantidad de ceniza y su punto de fusión. Son determinaciones de laboratorio que para cualquier proyecto de inversión en biomasa tiene que estar analizado previamente.
Bueno, acá yo lo adapté, esto de una de las bibliografías que le pasé de material. Les agregué un poco el tema de la presión a la cual se opera. Bueno, la combustión es a atmósfera abierta, es una combustión a presión atmosférica. La gasificación podemos trabajar desde presión atmosférica hasta 60 atmósferas, dependiendo del tipo de gasificador. La pirólisis relativamente a baja presión. La licuefacción, como les decía, generalmente se plantea hasta 200 atmósferas. O sea, generalmente son altísimas presiones. Hay algunos sistemas que operan a menos presión. Bueno, y después tengan en cuenta que tanto una combustión o una gasificación, donde uno de los objetivos suele ser combustionar la biomasa para obtener vapor o combustionar el gas de síntesis para obtener vapor, eh, en algunos casos, bueno, ese vapor generalmente opera a altas presiones. Esta diapositiva, que es de esta bibliografía, es interesante porque muestra desde las distintas etapas en las que se encuentran los procesos. Es de 2016, se puede haber actualizado algo, pero desde tecnologías que se encuentran en estado básico o de investigación y desarrollo, a plantas demostrativas, a comercial temprana o ya directamente comercial. Como verán, peleteado y briqueteado son tecnologías ya altamente difundidas. Hay briqueteadoras, peletizadoras que se venden a escala global para obtener pellets de distintos materiales. Eso ya está bien instalado. Bueno, digestión anaeróbica, que es la parte de los procesos bioquímicos que vamos a ver más adelante. Uno de los procesos bioquímicos. Hay etapas comerciales, es decir, de hecho, bueno, el otro proceso bioquímico que hay en etapa comercial es la del bioetanol de primera generación, de maíz, de caña de azúcar, están ya en etapas comerciales. El otro bioetanol, el de segunda generación, estaría comercial temprana o en algunos casos hasta demostrativo. Así que de los bioquímicos, el más desarrollado, hay en Alemania, por ejemplo, que es pionero en temas de digestión anaeróbica o de obtención de biogás, ya tiene obviamente una etapa comercial muy avanzada. Así que es una tecnología muy importante esta también. Biomasa para calefacción o para calentamiento residencial o industrial. Tenemos gasificadores de pequeña escala para obtener calor y combustión en calderas o en estufas para obtener calor. También tenemos biomasa, que serían todo esto que tenemos acá abajo, para obtener electricidad. En lo que es biomasa para obtener electricidad, bueno, tenemos en comercial temprana combustión con el ciclo orgánico de Rankine o RC. Creo que acá está Organic Rankine Cycle, acá está explicado, no sé si se llega a ver. Combustión y ciclo de vapor. Son todas tecnologías de combustión en este caso. Luego tenemos algo que se está usando bastante, que es la co-combustión. Cuando hablamos de co-combustión o co-firing, es combustionar biomasa junto a generalmente carbón, un combustible fósil, pero generalmente hablamos de carbón. ¿Cuál es la gran ventaja de por qué se aplica el carbón? Porque hay muchísimas usinas térmicas eh, que combustionan carbón. Tal vez en Argentina no es el caso más típico donde el carbón no se usa tanto. Nuestra matriz de electricidad está muy asociada al gas natural, fundamentalmente. Alrededor de la mitad de nuestra electricidad en la parte térmica proviene de combustión al gas natural, pero en otros países el carbón es muy fuerte en la matriz a la hora de usar para electricidad. Entonces, para aprovechar una planta operativa que ya está funcionando con carbón, permite bajar las emisiones, usar una energía renovable en mezcla con el carbón. Entonces ya podemos combustionar biomasa sin modificar notablemente una planta operativa, sin tener que desmantelar una planta. Bueno, esa combustión después vamos a ver un poquito más en detalle. Hay tres tipos. La más común es la directa. ¿Qué quiere decir directa? Es que combustionamos directamente y en conjunto el carbón con la biomasa. Tenemos la indirecta, que después lo vamos a explicar un poquito más, y la paralela. Y luego tenemos el sistema de gasificación.
gasificación con engine con motor y sobre todo el más avanzado es la gasificación en con un ciclo de vapor. Y hay algunos sistemas que resultan muy interesantes por el potencial de aumentar la eficiencia, sobre todo en gran escala, en un sistema que van a ver estas siglas muy comúnmente, BIGSC, Biomass Integrated Gasification Combined Cycle. Bueno, esto lo van a ver mucho, hay mucho interés porque hablamos siempre de unas eficiencias del orden del 25-30% de la energía que tiene la biomasa, típicamente en una combustión o en los sistemas o en las mismas usinas térmicas, las eficiencias rondan el 30%, 35%. Con estos ciclos combinados se pueden elevar notablemente las eficiencias, o sea, de cada 1000 megawatt horas que tenga la biomasa podemos obtener 600, 500 en estos planteos, o sea, un 50% no es algo muy fuera de lugar para este tipo de sistemas. Eh, Obviamente por ahí estamos hablando de escalas de alta potencia, pero fíjense, el ciclo combinado de gasificación eh, podemos hablar de para 10 megas mínimo, obviamente mientras más potencia tenemos, se alcanzan eficiencias más altas. Una combustión en turbina, estamos en torno al 30%, pues, si aumenta la potencia, aumenta un poco esa eficiencia también. Y la gasificación con motores, bueno, es alto para potencias bajas. O sea, si tenemos que hablar de una potencia de 1 mega, generalmente estamos buscando gasificadores para combustionar en motores, porque tienen para esa escala de 1 mega mayor eficiencia que algunos otros sistemas. Todo esto como porcentaje de poder calorífico inferior de la biomasa. Bueno, habrán oído hablar en algún momento del triángulo de la combustión. Para tener una combustión requerimos tener un combustible, tener un comburente, que típicamente es el oxígeno, e incorporar calor. Eso permite obtener, generalmente se obtiene como producto final de la combustión el dióxido de carbono. Podemos tener, en este caso, en este ejemplo del metano, con 2 moléculas de oxígeno, vamos a obtener dióxido de carbono y vapor de agua como producto final de una combustión, más luz y calor. Bueno, les decía, a nivel industrial, la biomasa, los principales procesos de aprovechamiento de la biomasa son eh, la combustión en calderas. En Argentina tenemos varios ejemplos, por eso, bueno, calderas incluso se pueden conseguir presupuestos, es algo que a nivel industrial se conoce, en lo que sería la combustión en el ciclo de Rankine. Eh, no lleva el nombre de este escocés, ya de varios siglos atrás, quien desarrolló este ciclo. Básicamente lo que tenemos acá es una caldera donde ingresa aire, ingresa un combustible y esa combustión, ese calor es aprovechado para calentar agua y obtener vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado moviliza una turbina y esa turbina, asociada a un generador, produce electricidad. Esa combustión, a su vez, genera gases de escape, que hay que hacer un control de emisiones, y el vapor, luego de pasar por la turbina, debe ser enfriado en un condensador para recircular el agua que vuelve nuevamente al ciclo de la caldera. Ventaja de la caldera: es una tecnología súper madura, puede trabajar a muchísimas potencias distintas, o sea, hay una amplia gama de potencias para las cuales se puede dimensionar. Hay una separación entre, o sea, el combustible no se mezcla con el vapor, son dos compartimentos separados. En sí, los contaminantes que genera el combustible no se mezclan con el vapor. En la turbina entra solamente vapor. Permite una co-combustión en este sistema, o sea, podemos estar combustionando biomasa junto al carbón en una caldera para obtener electricidad.
Puede plantearse como desventaja, sobre todo si trabajamos en proyectos de baja potencia y tal vez una caldera no sea lo más apropiada, porque para baja potencia tiene baja eficiencia eléctrica. Requiere una alta inversión, sobre todo si queremos aprovechar esa alta eficiencia. Bueno, tenemos que hablar de un proyecto de 10, 15, 20, 50 megas. Bueno, ahí se justifica, se diluyen los costos, pero bueno, la inversión obviamente es importante. Y bueno, podemos llegar a tener algún problema de corrosión en función de la biomasa que se esté combustionando. Hay que tener algunos parámetros bien estudiados de la biomasa que no puedan perjudicar el equipamiento. Bueno, algo de cocombustión ya les mencioné, acá lo vamos a definir concretamente. Hablamos de una cocombustión indirecta cuando la biomasa no se quema así tal cual es extraída, sino que primero se transforma. Por ejemplo, en un gas de síntesis, gasificación mediante. Se obtiene el gas de síntesis, todo esto, la gasificación la vamos a explicar en breve, pero en definitiva es indirecta porque la biomasa primero se transforma en otro vector energético y ese vector es el que se co-combustiona o hace un co-firing con el carbón. Hablo de carbón porque es el más común de las tecnologías, de los combustibles fósiles que se emplean en co-combustión. Hablamos de una co-combustión paralela cuando se queman por separado la biomasa y el carbón, por ejemplo, para producir vapor, pero se combustionan en calderas separadas y ese vapor, tanto el de la biomasa como el del carbón, el producido por la biomasa y el producido por el carbón, se utilizan para una misma turbina, por ejemplo. Ahí se habla de una co-combustión paralela. Y si no, la co-combustión típica, la más común, la directa, es en un mismo compartimento se combustionan la biomasa con el carbón. Acá gráficamente tenemos un ejemplo. Directa, cuando en una misma caldera se combustionan ambos, el carbón y la biomasa. Indirecta, cuando la biomasa es primero gasificada, por ejemplo, y luego ese gas de síntesis se combustiona junto con el carbón en una caldera. Y en paralelo es, bueno, quemamos biomasa, quemamos carbón, cada uno en su caldera, y ese vapor se mezcla el vapor de uno y de otra en una misma turbina para generar electricidad. Acá las mismas definiciones, no las vamos a reiterar. Estos son simplemente traducciones textuales de una de las referencias que les había comentado. Así que se los dejo, pero no nos detenemos en esta diapo. Vamos a decir la gasificación. Hablamos de gasificación cuando se obtiene como producto de una combustión incompleta, donde hay una atmósfera con baja proporción de oxígeno, o sea, no se llega a una combustión, no se llega a satisfacer la demanda para combustionar la demanda de oxígeno para obtener lo que se dice como una proporción estequiométrica, es decir, se satisface todo el oxígeno necesario para que la combustión sea completa. El oxígeno que se entrega es restringido, generalmente mediante restricción de la cantidad de aire que ingresa. Se obtiene como producto, lo pueden encontrar como sinónimos, más allá de que en alguna bibliografía pueden encontrar alguna diferenciación entre gas pobre o purgas, gas de síntesis o sin gas. Generalmente podemos hablar de gas pobre, también lo pueden encontrar como producer gas, a la mezcla de gases que se obtiene con bajo poder calorífico. Generalmente se habla de bajo poder calorífico o gas pobre porque tienen menos poder calorífico que el metano, con el cual se lo compara. El metano, que es lo que obtenemos en el gas natural, ¿no es cierto? Parte tiene de metano el gas pobre, pero tiene monóxido de carbono, hidrógeno, hasta dióxido de carbono también, porque en alguna parte hay algo de combustión completa en el proceso. Nitrógeno que tenemos, recuerden que nuestra atmósfera es un 78% de nitrógeno, así que así como ingresa nitrógeno, sale, es inerte y forma parte de estos gases de salida. Así que, bueno, es producido esta mezcla de gases por la gasificación de materias primas con aire. O sea, se incorpora aire al gasificador, se incorpora la biomasa, se eleva un poco la temperatura y al dosificar la cantidad de aire que ingresa, la salida es de una mezcla de todos estos gases. También podemos tener algo de sólidos, de cenizas,
que se pueden extraer de gasificador. Tiene un poder calorífico de en torno a los 4 o 6 megajoules por metro cúbico a presión normal, por eso van a encontrar la N. Si lo comparamos con el gas de síntesis propiamente dicho, ya les digo, a veces lo van a encontrar como indistintos, por ahí una bibliografía donde pueden encontrar donde se hace una distinción y habla de gas de síntesis cuando lo que se incorpora al gasificador no es aire, sino directamente oxígeno. O sea que hay que purificar el oxígeno e incorporarlo en una cantidad restringida, porque si no, no estaríamos hablando de gasificación. Pero lo que se inyecta al gasificador en este caso no es aire, sino oxígeno. Oxígeno incluso con vapor. Acá suele haber, está más enriquecido en monóxido de carbono e hidrógeno, y este gas tiene un poco más de poder calorífico por metro cúbico normal. Así que, bueno, tiene esa ventaja, un poco más de poder calorífico. Rápidamente, si miramos un ejemplo de un gasificador, acá tenemos el combustible o la biomasa que se va a ir suministrando al reactor. En este ejemplo se incorpora desde abajo la biomasa. Hay otros donde se incorpora desde arriba. En esa gasificación, la salida de gasificador, ya tenemos gas de síntesis a alta temperatura, sampling point, punto 1 de muestreo. Bueno, acá ya podemos ver una calidad de ese gas de síntesis a alta temperatura, que tiene que ser filtrado en un proceso de limpieza y tiene que ser enfriado. El gas de síntesis, así como sale a alta temperatura, no puede ser empleado en un motor de combustión, no puede ser usado en una turbina, tiene que ser enfriado. Y ese enfriamiento es pérdida de energía, con lo cual ahora después vamos a definir un poco algunos parámetros de la eficiencia de la gasificación. Luego lo que les comentaba como ciclo integrado, ciclo Integrated Gasification Combined Cycle sería ciclo combinado de gasificación integrada. Cuando hablamos de integrado y de que es combinado, vamos a ver un esquema ahora. Esto se usaba inicialmente para el carbón. El fin de este proceso es incrementar la eficiencia de energía eléctrica obtenida. Hablamos de ciclo combinado con la gasificación integrada como una tecnología de generación de energía eléctrica que combina, por un lado hay una gasificación de un combustible que puede ser carbón o puede ser biomasa, se gasifica, se obtiene gas pobre, y en una turbina de gas se quema ese gas de síntesis para obtener vapor que permite producir electricidad. Y en definitiva hay dos turbinas. Una turbina que combustiona de gas y el calor que se produce en esta turbina de gas es aprovechado para generar vapor. Y ese vapor también genera en una turbina electricidad. Es decir, tenemos una turbina de gas y una turbina de vapor. Ahora vamos a ver un ejemplo, después vemos un poco más en detalle. Fíjense en este ejemplo, con carbón, más allá de la parte de limpieza, hay una etapa de gasificación de carbón, no estamos hablando de biomasa, pero el proceso no difiere tanto. Ese gas de síntesis que se obtiene acá, luego de enfriado y de limpieza, pasa por una turbina de gas que se combustiona y genera electricidad en esa turbina. Esa electricidad se aprovecha, se inyecta a la red, por ejemplo, y luego ahí los gases de escape que tienen alta temperatura se aprovechan para generar vapor. Steam sería el vapor. Y ese vapor da un adicional más de electricidad que permite, básicamente, si solamente tuviéramos esta turbina, tendríamos una determinada cantidad de eficiencia eléctrica. Al agregar el aprovechamiento, los gases de escape no se liberan directamente a la atmósfera, sino que permiten calentar y generar vapor sobrecalentado para aumentar la eficiencia eléctrica. De esto hablamos cuando hablamos de un ciclo integrado de gasificación, o un ciclo combinado de gasificación integrada. Si le agregan la B larga, lo van a encontrar BIGCC, si no es IGCC. Volvemos acá porque me había salteado algunas cuestiones. Las etapas de la IGCC, propiamente dicho, tenemos la gasificación, o sea, se produce la combustión con suministro de oxígeno restringido, obteniendo, bueno, el gas de síntesis o sin gas,
básicamente monóxido de carbono, hidrógeno, entre otros gases, pero principalmente interesan estos. Eh, no tanto el dióxido de carbono, que no genera aprovechamiento alguno, tampoco el nitrógeno. Si hay algo de metano, obviamente sí es importante. Eh, Luego ese gas tiene que ser limpiado y enfriado. Se eliminan algunas impurezas, sobre todo esto dependiendo de a dónde se va a combustionar ese gas de síntesis. De eso va a depender el nivel de pureza y de limpieza que requiera ese gas. Y tenemos una turbina de gas y ciclo combinado porque también tenemos una turbina de vapor. Eh, en gasificadores no me voy a detener mucho porque la idea es que que pueda explayarse un poco más Pablo Caviedes la semana que viene. Pero tenemos gasificadores de lecho fijo, generalmente se usa para pequeña escala, 250 kilowatts, hasta 1 mega podemos estar hablando también, no más de eso, de lecho fijo. Fíjense que hay un lecho fijo, que no hay movimiento, lo contrastamos del lecho fluidizado, donde ahí tenemos generalmente algún material inerte como arena, donde permite un burbujeo o un fluido para mezclar la biomasa. Después lo vamos a ver los distintos ejemplos, si se puede, la semana que viene. Pero de los derechos fijos tenemos los más conocidos, el downdraft y updraft, en función de la corriente de aire. Fíjense que en el downdraft, en ambos casos, la biomasa entra por arriba. Lo que difiere es el sentido del oxidante. El aire ingresa, en este caso desde el medio, y todo el flujo es hacia abajo, la salida es hacia abajo. Mientras que en el updraft hay una contracorriente, es decir, la biomasa que baja, pero el oxidante entra de abajo y sale todo hacia arriba. Y abajo tenemos la carbonilla y las cenizas que se extraen. Fíjense, ya pueden ir viendo que hay distintas etapas. Una etapa de secado, una etapa de pirólisis, gasificación propiamente dicha y combustión. O sea, algo de pirólisis en el gasificador ocurre en una etapa donde hay menor cantidad de oxígeno. Dependerá del tipo de diseño, ¿no? Si el oxidante, el oxígeno ingresa desde acá, la combustión la tenemos donde está el oxidante, donde está el oxígeno. En el tipo downdraft, y el oxígeno ingresa acá por el medio, la combustión la vamos a tener en este sector. Y hasta que no entre en contacto con el aire hay más lo que se conoce como la etapa de pirólisis, secado y pirólisis. Bueno, luego de la etapa de combustión y de etapa de gasificación, tenemos la salida de gas de síntesis. En ambos casos son lecho fijo. Luego tenemos el lecho fluidizado, generalmente se utiliza para mayor escala, y tenemos los de lecho tipo burbujeante, donde tenemos eso, tipo arena que permite ese mezclado, pero fíjense que por la salida, ya a esta altura, no llega a esa partícula sólida, esa arena donde se produce la mezcla. Mientras que hay un sistema de ciclo fluidizado de tipo circulante, donde sí llega hasta arriba, ahí entra a muchísima mayor velocidad el agente oxidante y genera mezclas que llegan a mayor altura. Lo que sí hay un filtrado en un ciclón y vuelve nuevamente la poca arena que llega hasta acá arriba, va a ser de vuelta al lecho fluidizado. Así que son los dos tipos de lecho fluidizado. Por ahí hay algunos más, hay montones de diseños, yo he mostrado algunos. Veremos un poco más en detalle la semana que viene. Van a ver muy comúnmente la sigla CHP, Combined Heat and Power, o sea, aprovechamiento no solo eléctrico, o sea, no solo la parte de power para obtener electricidad, sino la parte de calor. Entonces, ciclo combinado de calor y electricidad. Combined Heat and Power, para gasificación lo van a ver, lo pueden ver también para caldera. Esto permite, obviamente, aprovechar mayor proporción de la energía de la biomasa. El problema de aprovechar el calor en una planta industrial es que necesitamos que se aproveche in situ, en el lugar. El calor es algo que no se puede distribuir libremente a distancia. O sea, se aprovecha generalmente cuando
en la misma planta podemos tener un proceso que requiera calor, entonces, bueno, si combustionamos biomasa, la electricidad se puede inyectar a la red o aprovechar en la misma planta y el calor residual, si no se aprovecha, se pierde. Si se aprovecha, tiene que ser en el lugar. Y es una alta cantidad de calor, entonces tiene que haber un proceso industrial que requiera calor en alta cantidad. Eh, bueno, generalmente cuando hablamos de ciclo combinado, estamos hablando generalmente de alta escala, y ahí hablamos de gas de síntesis, generalmente se queman en un motor de combustión interna. Eh, lo interesante de estos motores justamente es que son más robustos o más tolerantes a las impurezas que pueda tener el gas de síntesis, independientemente de su limpieza, ¿no? Más tolerante, por ejemplo, que una turbina. Acá tenemos algún ejemplo. Puntualmente tenemos la del particulado. Acá aclara que el particulado generalmente, mayoritariamente es char, que se le llama carbonilla, un residuo sólido de la biomasa, y los mínimos, perdón, los máximos que requieren para una turbina de gas no tolera más de 30 miligramos por metro cúbico normal de gas. Según bibliografía, al menos habla de estos valores. Mientras que un motor de combustión interna tolera un poco más de particulado, 50 miligramos. La diferencia tal vez más notoria está con el TAR, los alquitranes. Eh, Ahí sí o sea, puede averiar rápidamente un motor o una turbina si excedemos estos límites de 10 a 100 miligramos, dependiendo del motor, y una turbina es bastante más exigente en cuanto a la cantidad que puede tolerar. O sea, ya 1 miligramo de alquitrán por metro cúbico normal de gas de síntesis ya puede ser problemático. Y acá hay otros procesos que no nos vamos a meter en detalle, pero también son más exigentes. Sí, no, generalmente son parámetros estables que hay que respetar para ese equipamiento, para esa planta. Para bueno, un motor de combustión interna pide, no es que vaya cambiando. Obviamente, capaz que requiere algún mantenimiento. Por ahí sí son preguntas que tal vez no sepa responder mejor Pablo la semana que viene. ¿Requiere algún mantenimiento? Porque si se va obstruyendo con algún tipo de material, bueno, si tiene más impurezas, tal vez el mantenimiento debe hacer más frecuentemente. Pero por lo general hay que respetar no pasar ese máximo y bueno, se puede operar normalmente. No, acá vamos a ver las distintas zonas que vimos, unos ejemplos de las temperaturas de cada una de esas zonas, según bibliografía, y las reacciones que ocurren en ella. La zona de secado donde hay temperaturas relativamente bajas en un gasificador. Puntualmente lo que ocurre es que el vapor pasa a estado gaseoso. En alguna bibliografía pueden encontrar preheat, o sea, una zona de precalentamiento. Y luego ya tenemos la zona de pirólisis o de volatilización, donde se obtienen puntualmente o principalmente gases volátiles y alquitranes. Hablamos de 200 a 600 grados. La zona de oxidación, ya estamos hablando de entre 1000 y 1200 grados Celsius. Y una zona de reducción primaria y zona de reducción secundaria. Bueno, y con las distintas ecuaciones y productos que podemos obtener en cada una de ellas. Y un sector de colección de cenizas. No, acá no vamos a andar mucho, simplemente ver que en un gasificador vamos a tener zonas bien diferenciadas y, bueno, obviamente si podemos tener un problema de ceniza, de fusión de cenizas en un gasificador, probablemente lo tengamos en esta región, donde tengamos mayores temperaturas. Y del diseño del gasificador va a depender, bueno, si hay gasificadores que operan a no más de 800 grados para evitar ese tema, o donde la temperatura se puede regular, fundamentalmente regulando el ingreso de oxígeno o de aire, de manera de no llegar a esos valores tan altos. Acá son 4 tipos de gasificadores, las siglas son de algún instituto
o de bibliografía de un instituto en particular donde midieron las moléculas, las proporciones de moléculas de distintos gasificadores. Fíjense, bueno, tenemos vapor de agua en ese porcentaje, hidrógeno 16, 10, 13%. Entre paréntesis, acá lo mencionaba, no lo estoy viendo ahora. Eh, base seca, acá está. Entre paréntesis es base seca de la biomasa. O sea, sin, obviamente, base seca, el vapor de agua no está y todos los porcentajes se incrementan. Monóxido de carbono, algo de dióxido de carbono, metano, bueno, un poco para ver un poco el perfil de los gases obtenidos en una gasificación. Un parámetro importante de la gasificación es lo que se llama como cold gas efficiency, o eficiencia de gas frío. Como el producto que necesitamos es gas enfriado, bueno, hay que obtener la cantidad de energía que obtenemos en ese gas enfriado dividido la cantidad de energía que tiene la biomasa originante. Entonces, esto es parecido al cálculo de Roy, tiene cierta similitud, si se quiere. No da menor a 1, eso sí, pero me refiero a que es energía de salida y energía de entrada en este cálculo. Y el cálculo lo vamos a tener, acá está, ¿ven? Es el poder calorífico inferior del gas de síntesis por su masa, o sea, estamos hablando cuántos megajoules tiene cada kilo de gas de síntesis, si lo vemos en términos de masa de gas, cada kilo de gas de síntesis obtenido, dividido el poder calorífico de la biomasa original, en su estado original. Esto hay que tomar la proporción. Si por cada kilo de biomasa hay tantos kilos de gas de síntesis, hay que mantener esa proporción que se produce, ¿no es cierto? Entonces, por cada kilo de biomasa, en un ejemplo, podemos tener acá que tiene 18 megajoules por cada kilo de biomasa. Y el gas de síntesis, acá lo estamos haciendo el poder calorífico inferior en términos de volumen por cada metro cúbico normal. Tenemos que saber cuánto volumen produce un kilo de biomasa. En este ejemplo, suponemos que cada kilo de biomasa produce 2 metros cúbicos de gas de síntesis. Y el gas de síntesis tiene este poder calorífico. Ya el gas de síntesis enfriado, ¿no es cierto? Podemos pasarlo a kilo y decir, bueno, la densidad de ese gas de síntesis, cada metro cúbico normal es 1,15 kilos. En este caso, en realidad, en este caso no haría falta, porque este cálculo de densidad haría falta si en lugar de tener los megajoules por metro cúbico normal, tenemos los megajoules por kilo de gas de síntesis. En este caso es redundante esta densidad, porque la energía de salida va a ser esos 2 metros cúbicos que produce cada kilo de biomasa por su poder calorífico, son 10 megajoules. Por cada kilo de biomasa estamos obteniendo en el gas de síntesis enfriado 10 megajoules. ¿Cuánto tenía originalmente la biomasa? 18 megajoules. Entonces la eficiencia del gas frío, de gas de síntesis o cold gas efficiency, es la energía de salida, los 10 megajoules, dividido la energía de entrada, que eran los 18 megajoules. Es decir, en este ejemplo da un 55%, un ejemplo redondo que armé. En realidad los valores de bibliografía están en torno a 60, 80% en esos valores. También tenemos la opción de obtener el hot gas efficiency, es decir, antes de entrar a eso, nosotros tenemos dos puntos de muestreo. A la salida del gasificador, que sale a alta temperatura, y luego de que es enfriado. Puede que tengamos alguna pérdida, alguna filtración, etc. Durante este proceso de enfriado podemos tener alguna pérdida de energía propia del mismo enfriamiento de la síntesis. En definitiva, hay un cálculo para obtener el hot gas efficiency que suma al el hecho de que al estar a alta temperatura tiene más energía que pueda aprovecharse para transferirse, por ejemplo, y para generar un proceso que requiera calor. Entonces, obviamente, el gas de síntesis a alta temperatura va a tener más energía porque tiene, además de la energía propia de cada gramo de gas de síntesis, tiene la energía asociada a su alta temperatura que la puede ceder. No hace falta que entremos tantos en detalle, pero simplemente que durante este enfriamiento que ocurre acá, teníamos agua a 20 grados, aprovechamos parte de la energía
de ese gas que está a alta temperatura para obtener agua a 45 grados, por ejemplo. Otro cálculo, otro parámetro relevante es el Gasification Equivalence Ratio, o la proporción de equivalencia de la gasificación. ¿Qué mide esto? Básicamente es a qué porcentaje de la proporción estoiquiométrica estamos de la proporción de aire a combustible. Hay, para cada biomasa tendrá una cantidad de aire necesaria, de masa de aire, para que la combustión sea completa. Si este valor fuese, esta proporción fuera 1, o sea, la actual equivale a la estoiquiométrica, quiere decir que estamos combustionando, estamos en una combustión completa, no estamos gasificando. Para hablar de gasificación tenemos que estar entre un 20 a un 60%, o sea, el oxígeno que le ingresa tiene que estar en una proporción estoiquiométrica a un 20 o 60% de la necesaria para una combustión completa. Ese es un parámetro relevante que cualquier clasificación debe medirse para saber a qué proporción estamos ingresando aire respecto al requisito para una combustión completa. Parte de esto va a depender de la temperatura que se alcance y los productos que se obtengan. Bueno, la tabla 4.8 es la misma que vimos hoy, de los requisitos de particulado y de alquitranes de los distintos procesos a los cuales puede someterse después de gas de síntesis, queman combustión en un motor de combustión o queman turbina. Y luego tenemos acá, para sumarle a esa tabla, las salidas del gas de síntesis sin limpiar. El gas de síntesis en un sistema downdraft es el que tiene menor cantidad de alquitranes, por eso que suele ser el sistema más propicio, más conveniente. Después tenemos que obviamente limpiarlo, pero no es lo mismo limpiar algo que tiene 50.000 miligramos de alquitranes por metro cúbico que algo que solo tiene 1.000 miligramos de alquitranes por metro cúbico. Por más que hagamos una buena limpieza de esto, nos va a quedar muchísimo y probablemente estemos excediendo este parámetro, este requisito para un motor. O al menos nos va a costar más llevarlo a estos valores requeridos. Entonces, generalmente para lo que es gasificación y en proyectos de baja escala, el sistema downdraft es recomendable puntualmente por los alquitranes. Algunos ejemplos, bueno, estos son las siglas que tendría que aclarar, es Circulating Fluidized Bed y Bubbling, burbujeante. O sea, ambos son lecho fluidizado, en uno circulante y otro burbujeante. Y fíjense los contenidos de carbonilla o material particulado, que también lo teníamos acá como requisito, en gramos. Acá está en gramos, es decir, y lo que tolera un motor de combustión interna está en miligramos, es decir, a este hay que multiplicarlo por 1000 para compararlo. Esto sin limpiarlo, ¿cierto? Después hay que hacer una limpieza. El sistema tipo downdraft en ese caso no difiere tanto, fíjense acá estábamos entre 1,7 a 13, incluso en algunos casos podemos tener hasta mayor en un ciclo downdraft, en un gasificador tipo downdraft, pero bueno, es algo que es menos problemático. La carbonilla se puede limpiar y es menos problemática que los alquitranes. Acá no voy a entrar mucho en detalle, ahí simplemente les dejo la diapositiva porque bueno, muestra los distintos sistemas de limpieza, las distintas tecnologías para hacer limpieza de los distintos contaminantes, en este caso los alquitranes, condiciones de operación y en qué consiste cada una de estas tecnologías: thermal cracking, scrubbing, bueno, steam reforming. No vamos a entrar en detalle, no es contenido que se vaya a evaluar, lo dejo por si hay alguna inquietud, nada más. Sí puede ser interesante conocer los contenidos de humedad requeridos en general en las distintas tecnologías. Recuerden que salvo la licuefacción, donde no se requiere de ningún tipo no hay ningún requisito en cuanto a la humedad, diría la principal ventaja de la licuefacción. Para combustión y gasificación, bueno, normalmente en combustión estamos hablando de un 5%, podemos tener más, en detrimento después de rendimiento, obviamente, porque estamos evaporando agua.
gastando energía en evaporar agua. Una gasificación que, bueno, si bien se puede hacer normalmente en un 15%, si estamos hablando del 10%, mejor todavía. Habrá algunos casos que operan a mayor humedad todavía. Y luego la pirólisis que se trabaja con estos porcentajes. Obviamente, si aumentamos y modelamos y aumentamos la humedad, en el caso de la madera, por ejemplo, para una biomasa que tiene 5.000 kWh por tonelada, en la medida que aumenta el porcentaje de humedad, el poder calorífico inferior linealmente se ve como disminuye, porque se está gastando energía en evaporar el agua que está en estado líquido. Acá está un ejemplo modelado muy interesante de, supóngase, por una tonelada seca de madera que tiene un 30% de humedad, implica el 30%, o sea, tenemos que ingresar 1,43 toneladas por hora. Ese 0,43 vendría a ser los 430 dividido, si hacemos el cálculo, creo que vamos a hacerlo por las dudas, pero entiendo que esa es la cuenta. Si hacemos 430 dividido 1430, ahí tenemos el 30% que plantea ahí. Ah, es cierto que es la diapositiva, así que tengo que correrlo de nuevo. Esto ahora. Ingresa en ese modelo que arma en este libro que ahí les reporto, 1,43 toneladas ahora de madera con humedad. Eso implicaría, ahí tendríamos una tonelada de madera seca por hora y 430 kilos de agua por hora. Vamos acá, ya falta poco. Entonces tenemos agua, 430 kilos o 0,43 toneladas hora. Fíjense que si lo secamos, porque es necesario secarlo previamente para gasificar, si lo secamos en un secador que tiene un 50% de eficiencia de secado, se gastan 400 kilowatts, de los cuales 200 se pierden y 200 se utilizan para evaporar el agua. Y no se seca la totalidad del agua, sino que se evaporan 320 kilos y quedan todavía en la madera, van a quedar 110 kilos o 0,12 toneladas hora. Bueno, esto es un ejemplo de la madera en un secador y lo que se gasta para luego ser gasificado, para estar dentro de ese 10% que se requiere para un gasificador. Y en ese mismo ejemplo plantea, bueno, la biomasa, los distintos gastos que hay de pretratamiento, de secado, de si hay que hacer algún procesamiento mecánico de la biomasa. Y bueno, generalmente, fíjense el ejemplo, el poder calorífico del gas dividido el poder calorífico de la madera plantea en torno al 65, esto vendría a ser un coal gas, lo que sería coal gas efficiency, 65-75% de la energía que estaba en la madera, el resto se pierde. Hay una etapa de remoción de alquitranes que, bueno, coincide esta bibliografía con la otra, tenemos que llevar a menos de 50 para una combustión en un motor. Si hablamos de otras tecnologías, si bien como no son tecnologías maduras, pero se habla de mínimamente estar debajo del miligramo por metro cúbico normal. Y la eficiencia con una base de poder calorífico inferior de la biomasa, una eficiencia eléctrica típicamente podemos hablar de un 25%, en un motor de combustión interna podemos tener valores un poco más altos, y si aprovechamos el calor, podemos aprovechar hasta un 45 o incluso más de la biomasa. En este ejemplo, 45 y 25 son 70% de eficiencia energética total, digamos. Obviamente, si se aprovecha más del calor, todavía no es raro hablar de eficiencias totales en torno al 90% en un ciclo combinado, en un ciclo CHP, o sea, Combined Heat and Power. En el caso de obtener metano, planteamos 60%. Bueno, el proceso de FT para obtener diésel, yo les comentaba que hay algunos procesos que a partir de la biomasa lignocelulósica permiten obtener diésel.
pero bueno, son procesos más complejos, más en etapas más tempranas, pero se puede hablar de un 15% de eficiencia. Y otro ejemplo para obtener directamente hidrógeno con esta eficiencia. Bueno, eh, acá vemos algunos gasificadores y los distintos, lo mismo que vimos hoy, pero de otra bibliografía. Alquitranes, el que menos proporción de alquitranes tenemos es los sistemas fijos tipo downdraft. El tipo updraft tiene bastante más alquitranes. Particulate, que en otro caso lo veíamos como char. Fíjense los valores según esta referencia. Acá menciono otro tipo también en trainer bed. No vamos a entrar mucho en detalle, pero en principio lo que tiene de ventaja es que directamente es nula prácticamente la cantidad de alquitranes. Eh, Pueden ver acá el poder calorífico inferior, cómo aumenta notablemente en este sistema, porque en este caso, acá no lo aclara, pero en principio la diferencia es que es con, no con aire, sino con oxígeno. Ese era un poco el motivo. Fíjense que acá tenemos muchísimo nitrógeno, porque el aire tiene nitrógeno, mientras que este proceso prácticamente no tiene nitrógeno. Y las proporciones de los distintos gases de gas de síntesis. Bueno, y por último, para ir terminando la parte de gasificación, las escalas. Generalmente el tipo downdraft se usa en escalas, acá habla de 0,2 toneladas por hora o menos. Recuerden que generalmente cuando una tonelada hora es más o menos un equivalente a una planta de un mega. Eh, en este caso se estaría hablando de 200 kilowatts de potencia aproximadamente. Si bien hay sistemas downdraft para potencia más alta. Bueno, y los sistemas, este tipo de sistemas está pensado en los lechos fluidizados y lecho de arrastre, después hay que ver bien el ejemplo. Pero además, fíjense por la aplicación, es ni siquiera para electricidad, es para otro tipo de procesos. Estamos hablando de mayores escalas. Bueno, no, como les decía, lo corté acá porque se me hacía que podía ser un poco complicado avanzar en la parte de pirólisis ya, porque bueno, el tema no es sencillo y bueno, prefería separarlo en dos clases, en todo caso si lo sumamos con la parte que va a dar Pablo la semana que viene, si lo podemos coordinar, a mí me quedaría la parte de pirólisis, algo de licuefacción y bueno, sumaríamos algo más si nos da el tiempo la semana que viene. Bueno, ¿quedó alguna duda de la clase de hoy? ¿O alguna cuestión del parcial que quieran conocer un poco más? Bueno, Bueno, chicos, entonces voy a dejar de grabar y después ahora subo la presentación en la clase al aula. Y armo el formulario para que me digan para la semana que viene